en Jesús, pero dice, sabemos que has venido de Dios. Había gente que decía, no, este es un samaritano, este tiene un demonio, este no sabemos de dónde ha venido. Es más, le dijeron a Nicodemo en una oportunidad, fíjate en las Escrituras que nunca ha salido un profeta de Galilea. Y era una mentira eso, porque me tomé el tiempo de estudiar y el profeta Jonás vivía en una pequeña población donde está el territorio de la provincia de Galilea. Amén. Amén. O sea que el profeta de ese lugar salió. Lo que estaban haciendo estos fariseos bandidos era tratar de, o eran ignorantes, o estaban tratando de hacer tropezar a Nicodemo, para que Nicodemo, porque ellos estaban viendo que Nicodemo estaba cediendo. Por ahí se enteraron de que había ido de noche a hablar con Jesús. Amén. Y qué tremendo, hermanos. Dice, has venido como maestro, porque eres el único que puede hacer esas señales, porque Dios está contigo. ¿Cómo reconocieron ellos? No reconocieron que era el Hijo de Dios, pero reconocieron que Dios estaba con él. Amén. No todos lo reconocían. Gloria al nombre del Señor. Y vemos la autoridad de Cristo por encima de todas las cosas. En Juan 1, del 1 al 3, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Amén. Cristo es la autoridad suprema sobre todo, por encima de todo. También lo dice Efesios, márquelo, escríbalo, capítulo 1, versículo 6, versículo 12, y hay una cantidad de textos donde dicen que yo se los podía decir, pero no vamos a quemar el tiempo en eso. Búsquelo, y usted va a encontrar donde Cristo es la autoridad máxima en el universo, no en el mundo, en el universo. Y yo veo que este hombre Nicodemo viene en una actitud de humildad, como de sometimiento, como bajando la guardia. Soy maestro de Israel, pero me doy cuenta que bueno, cada vez que habla sanan a los enfermos, los endemoniados, ¿no? Y también vemos que él viene a hacerle preguntas al Señor. Viene a hacerle preguntas al Salvador. Él quería saber, me encanta el querer saber. Mi esposa fue felicitada por la profesora el otro día porque dice, me encanta que las personas, así grandes, no sé cómo decirlo, pero ya mayores quieran saber. Le dijo, no solamente que querés tener el conocimiento para saber nada más, sino que le dijo, me doy cuenta que tú quieres saber, conocer, como que había un hambre, una necesidad de saber y de conocer. Aprender verdaderamente para poner en práctica. ¿Sí? Y en psicología, la verdad que se lo regalo. Porque estuve tomándole las preguntas y mamita querida. Lo cierto es que él quería entender algunas cuestiones de índole espiritual de forma terrenal. Y esas cosas no se pueden hacer. Vemos en la palabra de Dios el ejemplo de la mujer samaritana. Jesús le empezó a hablar del agua y ella no entendía, seguía hablando de lo terrenal, ¿verdad? Y acá vemos que él empieza a hablar de lo terrenal, Nicodemo, porque no entendía lo que era el tema del nacimiento, lo espiritual. Era un maestro de Israel y no entendía lo espiritual, hermano. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Amén. Como hijo de Dios. Miren, si ustedes tuvieran un pastor que no hubiese nacido de nuevo, que simplemente estuviera aferrado a lo terrenal, o un maestro de la escuelita
o un visitador, o un diácono, una diaconisa, un hermano, una hermana, que tiene un cargo, una responsabilidad dentro de la iglesia y no conociera al Señor, que fuera un hombre que conociera las cosas terrenales nada más. Nicodemo era esos, que era un gran maestro, pero espiritualmente muerto. Podemos tener, como dijo el hermano Luis el otro día, mucha sabiduría, mucha inteligencia, haber leído la Biblia 400 veces de punta a punta, tener diplomas, tener lo que sea, y no haber nacido de nuevo. Yo recuerdo que un hermano que ya era pastor, un día contó que estaba en una campaña y vio pasar al hombre que fue su maestro de escuelita. Yo pensé, ¿qué pasa acá? ¿Qué era lo que pasaba? Que no era convertido. Él ya era un hombre, ya era grande, ya estaba ejerciendo su ministerio, no sé si estaba casado o no, ejerciendo su ministerio, y vio pasar al hombre que le enseñó las primeras bases de la palabra de Dios en su niñez. Toda su niñez. Quedó de boca abierta. Dice, ¿cómo? Recién ahora se va a entregar a Cristo. Recién ahora se va a convertir. Qué tremendo, ¿no? Dios nos libre. Amén. Lo cierto, hermanos, que podemos ver que este hombre, podemos ver en él cierta nobleza. No sé cuántos minutos vamos. Cierta nobleza. Y me hizo acordar como les compartía el otro día a los hermanos de Berea, cuando el apóstol Pablo llegó y ellos miraban a las Escrituras, allí en Hechos 17, del 10 al 11, ellos miraban a las Escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto. Porque ustedes saben que cuando el apóstol Pablo llegaba a predicar una ciudad, se armaba lío siempre. Pero en esa oportunidad, ellos dijeron, vamos a ver, vamos a escuchar, a ver qué tiene que decir y lo que dice. Y vamos a sacar en limpio a ver si es cierto o no. Y yo creo que Nicodemo también venía con ese espíritu, venía con ese espíritu de saber, de conocer, de no desechar, porque quizás ya había escuchado al Señor. Y en el versículo 3 dice, de cierto te digo. ¿No dice así? Sí, de cierto te digo. De cierto os digo. Acá dice, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver, escúcheme bien, ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver, porque después vamos a ver más abajo, no hoy, que dice, el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ver y entrar. O usted se mete para adentro de cualquier lugar así como si tal cosa, o primero no va a bichar a ver cómo es el asunto. Sí, anda para la casa aquella, porque aquella casa la vende, podés entrar a mirarla. Y igual se mete para adentro, y resulta que hay gente, hay unos hombres adentro, unas mujeres, haciendo cualquier cosa. No, solemos mirar, a ver, tener cautela. Que el Señor nos auxilie, ¿verdad? Vemos que Nicodemo no veía el reino, no estaba viendo el reino de Dios. Pero Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, porque lo acusaban de echar los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y él dijo, si yo echo los demonios por el dedo de Dios, es porque el reino de los cielos está entre vosotros. Amén. Leí un disparate el otro día que decía que el reino de Dios había comenzado cuando Jesús murió en la cruz. Es un disparate. Porque Juan el Bautista predicó, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús predicó el mensaje, ese mismo mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se acercó? Con su rey. Amén. No mandó embajadores. El reino de los cielos comenzó con la predicación de su rey. Amén. Amén. Si bien Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor, a bautizar, para que la gente se arrepintiera, para que cuando viniera el Señor, que era quien bautizaba con el Espíritu Santo y fuego, pudiera recibir ese bautismo.
Pero el Señor inauguró el reino de los cielos en la tierra cuando comenzó a decir: el reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey había dejado su trono de gloria, su corona, y había descendido y se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué tremendo! Él ahora está sentado a la diestra del Padre, ya coronado de gloria y de honra. Amén. Amén. Pero Él vino y allí estaba conversando con Nicodemo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien vino a traer el reino de los cielos cuando comenzó a predicar. Amén. Amén. Y sabe que es tremendo porque él no veía el reino de Dios, no se daba cuenta que Jesús era el Salvador, era el Mesías, solamente un maestro. Otros lo reconocían como el profeta, pero no lo reconoció como Mesías, porque Nicodemo vivía en las tinieblas, como lo dije. Pero allí, en la presencia de Jesús, estaba encontrando la luz. Amén. Amén. Estaba encontrando la luz. Mire, lo que él había aprendido, lo que él enseñaba, no creo que en este momento le sirviera de mucho, porque él se estaba enfrentando a quien iba a inaugurar el nuevo pacto en su sangre cuando él muriera en la cruz. Un pacto nuevo, un pacto que no tenía que ver con las tablas de la ley, sino que estaba basado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Entonces vemos que en la palabra del Señor, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén. A no ser ciegos espiritualmente, a no ser sordos espiritualmente. Pero vamos a leer unos pasajes, vamos a entender un poquito más esta verdad, sino que las manifestaciones del reino de Dios se hagan evidentes en nuestra vida, cada día. Amén. A través de nuestra vida. Amén. Podamos, si realmente hemos visto el reino de los cielos, hemos entrado en el reino del cielo. Dice, no, yo voy a estar en el reino del cielo cuando llegue al cielo. No, hermano, ya acá, cuando estamos en la tierra, ya podemos entrar en él, ya estamos, dice la palabra, sentados en los lugares celestiales con Cristo, no se habla el libro de Efesios. Entonces, vamos a ver algunos versículos donde el Señor le habla, Isaías 42, el Señor le habla fuertemente a su pueblo. Yo agradezco al Señor porque estuve marcando textos y le hice una orejita a la Biblia. Yo sé que no es lo mejor que poner marcador, pero era un montón de textos que tenían la misma significancia. Capítulo 42 y verso 18. Versículo 18 al 20, capítulo 42 de Isaías. ¿Amén? ¿Se encontraron? Bueno, ayuda a algún hermano allí a buscarla a la hermana. Dice, sordos oíd, ciegos mirad y ved. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Tan sordo el mensajero a quien envió? ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo? Tan ciego como el siervo del Señor. Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. ¿Vieron? Qué tremendo, ¿no? Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos. Están abiertos, pero ¿qué pasa? Nadie escucha. ¿Están allí ustedes? Amén. ¿Están conmigo? Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Qué dice? ¿Que nadie qué? Escucha. Escucha. Nadie oye. Dice, el Señor se complació por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Pero me llama la atención lo que dice acá. Sordos oíd, ciegos, mirad y ved. Porque el pueblo de Dios no veía.
No escuchaba, escuchaba, pero no entendía. No. Como dice acá, tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. Hermano, ¿qué pueblo ha visto el obrar y la gloria de Dios como el pueblo de Israel? Ningún otro pueblo. Hasta hoy en día, ellos le niegan al Señor como Mesías, a Jesús. Sin embargo, uno ve que sobre Israel está la mano de misericordia de Dios. Amén. Está. Porque cuando ellos llegaron en un pedazo de desierto, y ellos han convertido ese desierto como en un jardín del Edén, plantando todo tipo de fruta y hortalizas, y tremendo. Mire en internet, mire los videos que hay. Pero, ¿qué dice acá? Dice que ellos, mis siervos, ¿qué le pasa a mi siervo? Escucha pero no oye. Ve, pero es como si no viera. Observa. ¿Por qué no ve al Señor? Ve el pecado, ve la maldad, ve las oportunidades, las ventajas, todo eso, pero no escucha, no ve la gloria de Dios. Y lo que el Señor quiere en primer lugar, que nosotros podamos ver su gloria, Amén. su presencia, podamos escuchar su voz. Amén. Amén. Y espero que el Señor nos despierte en esta tarde. El Señor destape nuestro oído espiritual y nos deje ver sus maravillas. Hay un montón de versículos. Vamos a ver una descripción del ministerio de Isaías capítulo 6. Ahí es el llamamiento de Isaías. Capítulo 6, visión de Isaías. Dios lo llamó a servirle. Dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y acá está la descripción que Dios hace del ministerio que Isaías tenía que cumplir. ¿Sabe cuántos convertidos tuvo Isaías en su ministerio? Ninguno. Porque Dios ya le había dicho qué era lo que pasaba, qué era lo que iba a pasar cuando él predicara y enseñara la palabra de Dios. Él mismo no podía ver al Señor, porque dice la palabra que cuando murió el rey Usías, parece que el rey Usías era como un obstáculo para él. Y yo pregunto, ¿hay algún obstáculo en nuestra vida que no nos permite ver la grandeza de Dios? ¿Hay ídolos en nuestra vida? ¿Hay cosas que nosotros apreciamos más que el Señor que no nos permite ver su grandeza? Y Isaías tenía bien claro el ministerio. Él sabía que no iba a lograr convertidos, porque Dios le dice en el capítulo 6, en el verso 9, y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Hace insensible el corazón de este pueblo y endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan. ¿Sabe que esta situación es la misma situación que cuando Adán y Eva pecaron? Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén porque dijeron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no sea que alargue su vida al árbol de la vida y viva para siempre. Su mano al árbol. Y allí puso unos querubines con espada encendida que no dejaban que nadie llegara al árbol de la vida. Ellos habían pecado en el árbol de la ciencia y bien el mal habían desobedecido el mandato de Dios. Pero Dios dijo enseguida no, que no sea que agarre del árbol de la vida y viva eternamente. Imagínense cuántos millones de personas serían uno arriba del otro, ¿no? Y el pecado, ¿cómo abundaría? Y dice, entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas
sin habitantes y las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Mire, en el año 70 de nuestra era, el general Tito destruyó, literalmente, pulverizó la ciudad de Jerusalén, pulverizó la ciudad de Jerusalén, el templo. Se perdió, hermano, en eso. Se perdió literatura, se perdieron elementos que pertenecían al templo. Muchas cosas se perdieron. No quedó nada. ¿Sabe que no quedó nada? No quedó nada de la historia de Moisés, no quedó nada de los primeros libros, no quedó nada. Ahora dice usted cómo lo reconstruyeron, ahora le voy a decir. No quedó nada, fue barrida. Y cuando la hicieron polvo, le echaron sal encima para que no creciera absolutamente nada. Y luego fueron a Masada y ahí terminaron, los de Masada se terminaron suicidando. Y se terminó la rebelión judía. ¿Por qué sobrevivieron las historias? ¿Por qué sobrevivieron los escritos? ¿Por qué sobrevivieron? Porque hay algo que se llama la tradición oral. ¿Usted conoce la tradición oral? Sí. O usted le hace un papelito con las cosas que usted le quiere enseñar a su hijo. No tienes que mentir. ¿Se acuerda que antes nos decían, no? La maestra nos dejaba 100 veces, tenés que poner, no digo. La tradición oral es aquello que es pasado de boca en boca. Y Dios, con respecto a su palabra, fue fiel en esto. De que cuando salía de una boca y llegaba a la otra, al otro oído, y pasaba a otra boca, era con fidelidad, nada cambiaba. Se conservó. Entonces, los maestros, los rabinos, los maestros de la ley, ellos recordaban la palabra de Dios. Recordaban de memoria los 5 libros de la ley de Moisés. ¿Quién recuerda acá los 5 libros de la ley de Moisés? Y a veces decimos, esto es judío, pero hay que saber los 5 libros de la ley de memoria. Ellos recordaban los libros de, no digo que todos lo supieran, pero uno sabía una parte, otro sabía otra, uno sabía un entero, y así nuevamente surgió lo que se había perdido, porque Dios no da nada por perdido. Amén. Amén. Entonces vemos que allí Isaías está hablando de su ministerio. ¿Qué haría usted si el Señor le llama y le dice, mira, te voy a mandar a Bangladesh? Yo quiero ir a Bangladesh, me encantaría. No a Bangladesh mismo, sino en esa frontera que hay miles de personas que son del otro país. Te voy a mandar a Bangladesh, pero no vas a tener ni un convertido en toda tu vida. Vas a estar 30 años en Bangladesh, ninguno, todos te van a escuchar, no se van a convertir y encima te van a perseguir. ¿Qué fue lo que pasó con ese día? No. Si no, quiero tener una iglesia con miles de personas, quiero tener una buena casa, un buen auto, que las ovejas puedan ofrendar y que puedan tener anexos. Pero no fue eso lo que el Señor le dijo a Isaías. Dice, hasta que las ciudades estén destruidas, sin habitantes, las casas sin gente, la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una décima parte en ella, y ésta volverá a ser consumida con el terebinto, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo? Como el roble y con la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Ese 10% aún iba a ser liquidado, porque ya el pueblo de Israel en esa época ya estaba tan apartado de Dios. Dijo, bueno, acá el Señor ya se lo había advertido cuando les había hablado la palabra de Dios, que si ellos se apartaban, eso iba a suceder, y eso sucedió varias veces. El ministerio de Jesús, vamos a mirar, porque pareciera un poco injusto, capítulo 13 de Mateo, un poco injusto lo que el Señor dice. Le dice a Isaías que endurezca sus corazones, que no vean,
¿no? Pero en realidad vamos a saber, el ministerio de Jesús, las mismas palabras de Isaías están en el mismo ministerio de Jesús, capítulo 13 de San Mateo, luego de la parábola del sembrador, versículo 13. Por eso les habló en parábolas, porque viendo y oyendo, no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía del profeta Isaías que dice: a él oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Ese era el problema. El corazón del pueblo se ha vuelto insensible. Solo les importaba a ellos, aun cuando ellos volvieron de la cautividad en el libro de Malaquía, que Dios los reprende a los sacerdotes porque ellos vivían en unas hermosas casas, pero la casa de Dios estaba abandonada. El corazón, dice acá, el corazón de ellos, de este pueblo, se ha vuelto insensible. ¿Usted es sensible al Espíritu de Dios? ¿Somos sensibles al Espíritu de Dios? ¿Somos sensibles a la voz de Dios? ¿Somos sensibles a la necesidad? Porque usted sabe la necesidad que yo tengo, ¿cómo voy a mirar a otro? ¿Somos sensibles ante la necesidad del otro? Pero lo más importante, ¿somos sensibles a la voz de Dios? Y no sé, pastor. Y bueno, si usted no ora nunca, no lee la Biblia nunca, difícilmente la voz de Dios le va a ser sensible. Pero si usted es una persona de oración, de búsqueda de oración, de la palabra de Dios, el Señor se encarga de hacer que nuestro interior sea sensible a su voz, a su palabra. Y esa insensibilidad muchas veces se ve cuando Dios nos habla y nos ordena y nosotros hacemos lo que se nos da la gana. Se predica la palabra de Dios acá. Se enseña lo que Dios quiere para nosotros acá. Pero de este lado está nuestra forma de pensar. Y Dios nos da a escoger. Escoge mi palabra o escoge tu forma de pensar. Y por lo general, desechamos la palabra de Dios y escogemos nuestra forma de pensar. Y eso no nos hace sensibles al Señor. Mire, por algo la paloma, símbolo del Espíritu Santo. La paloma es un hermanito muy sensible. Yo recuerdo una vez, estábamos orando y ayunando con unos hermanos, de repente un pastor que estaba allí abre la cortina de la pieza donde estábamos y ve una paloma blanca para allá. Y dice, ¿cómo me habló eso? Pero la paloma es muy sensible. Cualquier movimiento que usted hace se va. Y así dice el Señor, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos se han cerrado. Y no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Que no vayan a comer del árbol de la vida. Antes las personas cuando venían a la casa, a la presencia de Dios, y no querían estar más, se iban. Pero ahora la gente vive de cualquier manera y se queda en las iglesias. Por eso dice, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque los profetas de la antigüedad, hermano, ellos vieron esto, pero no era para su tiempo, era para nuestro tiempo. Amén. Amén. ¿Por qué el corazón se ha vuelto insensible? Entonces, oímos con dificultad, estábamos en la casa de Dios, estamos diciendo, ¿cuándo va a terminar el pastor de predicar? Bueno, voy a leer la Biblia porque no hay más remedio. Porque si no me pregunta después el pastor, ¿leíste la Biblia? ¿Oh? Voy a leer la Biblia porque, bueno, hay que leerla porque soy cristiano.
el príncipe de los predicadores, Spurgeon, dijo: un día sin leer la Biblia es un día perdido. Y es cierto. Entonces, sus ojos han cerrado. ¿A qué? A la gloria, a la manifestación del poder de Dios, a la santidad, a la bendición del Señor. No sea que vean con los ojos, se han vuelto insensibles y con dificultad oyen. Que el Señor nos auxilie, amén. Amén. El ministerio de Cristo fue muy parecido al ministerio de Isaías. Lo único que Cristo pudo dejar un cuerpo de apóstoles y gente que eran sus discípulos, amén. Dice también, hablando, vemos la incredulidad de los judíos frente a las señales en San Juan 12. Vamos hasta allí. Tengamos un poquito de paciencia, ¿sí? No sé si vamos a ir hasta el final de lo que tengo aquí para compartirles, pero no sé cuánto tiempo seguir, hermano. Bueno, digo hasta mañana, ¿no? Mateo, les dije, capítulo 12, 37. San Juan capítulo 12, versículos 37, dice así: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Usted cree en el Señor? Amén. ¿Ha hecho señales el Señor en su vida? Amén. Muchas. Muchísimas. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos, endurecido sus corazones, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierten y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Isaías vio la gloria de Dios en el templo. Sí. Y habló de esa gloria que había visto. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más el conocimiento de los hombres, la gloria de los hombres, que la gloria de Dios. Acá habla del conocimiento. Amaban más el conocimiento de los hombres que el conocimiento de Dios. Ahí vemos cómo estaba el corazón, insensible. Amén. Sigue diciendo, Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino que en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, esas les juzgarán en el día final. Amén. Amén. Que el Señor nos auxilie. Amén. ¿Puede decir amén? Amén. No como dijeron un pastor, si no puede decir amén, diga ay, por lo menos. Gloria al Señor. Vemos a un hombre ciego, donde el Señor muestra su gloria. Juan capítulo 9, versículo 3. Los discípulos preguntan al maestro, dice: Jesús respondió, vemos más arriba, dice: al pasar Jesús en el 1, vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y uno dice: la obra de Dios debe de ser que sea sano por el poder de Dios. No. Si bien eso era una obra de Dios, a lo que Jesús se estaba refiriendo era una cosa muy distinta. Amén. Y lo vemos allí en el versículo 35 del mismo capítulo, donde dice: Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió y dijo: ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Y Jesús le dijo: pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Esa era la gloria, ese era el propósito, ese era en realidad
Porque los discípulos decían, ¿por qué quedó ciego este? ¿Por los pecados de él o por los pecados de los padres? No, dijo Jesús, no. Es para que las obras de Dios se manifiesten. Por eso dice que las obras de Él son que creamos en el que Él ha enviado. El Padre ha enviado. Y hermano, la obra a la que se refiere Jesús es ver y reconocer al Salvador. Amén. Ver el ciego, no solamente fueron abiertos sus ojos carnales, fueron abiertos sus ojos espirituales. Porque dijo, sí, creo enseguida. Amén. Amén. Hermano querido, cuando usted se encontró con Cristo la primera vez, seguramente usted no estaba ciego. Pero en el nombre del Señor piense muy bien si su mirada espiritual fue abierta. Si su mirada espiritual fue abierta, usted va a estar esperando al Salvador de los cielos. Usted va a estar creyendo, va a tener la fe, la confianza. Va a estar abrazado de Él, va a estar prendido de Él. Y mire qué tremendo, ¿no? Pasó algo. Entonces, si seguimos leyendo ahí donde estábamos, en el capítulo 9, y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, vuelvan ciegos. Esto es como un resumen de todo el ministerio de Isaías y de Jesús, de lo que ya leímos. Entonces dice en el 40, algunos de los fariseos que estaban con él oyeron y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Miren, se avivaron por fin una vez, ¿no? Los fariseos. Y Jesús les dijo, si fueras ciego no tendrías pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Porque ellos rechazaron a Jesús como el Salvador, pero se apoyaban en su propia prudencia. Se apoyaban en la ley de Moisés. Pero ya la ley de Moisés, Cristo la confirmó. La ley ceremonial nunca fue abrogada. Lo que fue abrogado fue, la ley ceremonial fue abrogada, todos los sacrificios y todas las cosas que se hacían. Lo que no fue abrogado fue la ley moral. Los 10 mandamientos siguen vigentes todavía. Amén. ¿Me entienden? Elevados. Él los elevó en la gracia. Amén. No contando solamente las acciones, sino las intenciones y los pensamientos. Y dice que le dijo ayer, porque ustedes dicen, vemos, vuestro, como dice allí, vuestro pecado permanece. Porque ellos decían, eran los maestros de Israel. Eran los que llegaban al pueblo adelante. Como dice allí en Romanos capítulo 1, maestro de niños. Creen que la ley tiene la palabra de justicia y de la verdad, y bien haces. Pero tú, que enseñas que no se debe robar, robas. Por ejemplo, pones ejemplo. Pero lo cierto es que ellos confiaban en su propia justicia, en su propia manera de pensar. Ellos decían, nosotros tenemos a Abraham por padre. No tenían a Dios por padre, a Abraham por padre. Nosotros conocemos a Moisés. No sabemos de dónde salió, decían los fariseos. Y Jesús les dice, si verdaderamente ustedes fueran de Moisés, sabrían que Moisés habló de mí. Porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Amén. Todos son símbolos del Señor. Amén. El hilo conductor de la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por eso no se aceptó en el canon, no se aceptó ningún libro donde no estuviera el Señor Jesucristo presente, ya sea presente en palabra, presente con los símbolos de los colores, de los metales, de las personas, de los personajes bíblicos. Jesús es el gran hilo conductor de su palabra en todos los libros de la Biblia. Pero ellos confiaban en otra cosa, que realmente no tenía vida, que hacía como le dijo Jesús, que sus pecados permanecieran en ellos. Cuando Juan el Bautista vino predicando, ellos no fueron a arrepentirse con Juan el Bautista, porque ellos tenían su propia justicia, su forma de pensar. Esta es mi forma de pensar, esta es mi forma de creer, yo creo en la ley, mi padre sabrá, yo creo en Moisés, no sé de dónde salió. Ciegos. ¿Pero por qué? Mudos.
¿Pero por qué? Por causa del pecado que permanecía en ellos. Porque el corazón se había envuelto y sensible y habían perdido la visión. ¡Qué tremendo! El ciego, del 35 al 37. Vamos a leer y ya vamos a terminar. Me queda un ratito todavía, pero no se aflijan que en la próxima reunión, ahí donde estamos, vemos que dice, el ciego dice, podemos leer un poquito más arriba. En el verso 29 dice, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos nada de dónde es. Miren la visión espiritual que este hombre adquirió. Nosotros, dice, respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, ¿qué pasa? A ese oye. Este hombre ciego tenía una visión clarísima de la gloria de Dios, de Jesús el Salvador. Y dice, qué raro, dice. Qué raro. ¿Cómo es? Dice. Sabemos que si alguien teme a Dios, ellos dijeron, sabemos que este hombre es pecador, porque claro, Jesús sanaba el sábado. Y él dijo, algo asombroso, ¿eh? ¿Qué cosa dijo él? Él no era nadie, era un ciego, era un mendigo. Y hablaba con las principales autoridades. Asombroso sea de que ustedes no saben dónde es, pero a mí me devolvió la vista. La visión carnal y la visión espiritual. Es tremendo, hermano, que un indigente les estaba dando cátedra a los principales maestros de la ley en ese lugar. Cátedra, una cátedra espiritual le estaba dando. Pero dice, sabes que Dios no oye a los pecadores, dice él. Pero si alguno tiene a Dios y hace su voluntad, te oye. Está hablando el ciego acerca de Jesús. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguno abría los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podía hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas a nosotros. Y le echaron fuera. Qué tremendo, ¿no? Cuidado. Yo necesito que el Señor abra mis ojos. Yo quiero ver más. Un siervo de Dios tremendo, usado por Dios. Tenía cáncer, tenía una bolsita puesta acá. Cuando le vino cáncer, lo operaron y todo, ahí fue que empezó el avivamiento. Algo que Dios le había prometido. Y cuando ya habían pasado los años, un misionero Vijanen, que fue el que fundó las iglesias de acá, iba con él por unos campos en Finlandia, y dice que de repente él salió corriendo así. Como que veía, estaba viendo algo que el hermano Alti no veía, y salió, corrió, de repente subió así como una lomita y bajó corriendo, y el hermano Alti salió corriendo, y cuando lo encontró tirado con una sonrisa en el suelo. Y él había visto algo que el hermano Alti no había visto. Los ángeles lo venían a buscar. Jesús estaba esperándolo. La gloria de Dios estaba viendo que lo venía a buscar. Hermanos, nos estamos perdiendo la gloria de Dios. Nos estamos perdiendo por estar ciegos, por estar mudos, porque nuestro corazón está insensible para Dios. Nos estamos perdiendo. Estamos resbalando. Y en algún momento vamos a caer. Señor, pídele al Señor ahora. Señor, sensibiliza mi corazón. Dígale, Señor, haz sensible el corazón.
Oh Señor, miren, esto no se trata de sentimientos. Si bien damos gracias a Dios por ellos. Es solamente de emociones que pasan, ¿no? Sino de experimentar la presencia de Dios. De que nuestro corazón sea sensible a la voz de Dios. Cuando Él nos llama a la madrugada, hermano. No se dé más vuelta en la cama, taparse la cabeza y no. Atiéndalo. Porque si Él le llama, por algo le llama. Usted sabe que es Dios que le está llamando. A veces ese llamado es todos los días a la misma hora, a la madrugada. Señor, perdona nuestras fallas, nuestros pecados. Creemos que vemos, pero estamos como esos fariseos, que creemos que vemos, pero estamos ciegos. Oh Señor, perdóname. Hable con Dios, arregle su cuenta. Pídale a Él. Yo no puedo hacer nada por usted, porque la salvación es algo personal.